Buenas noches. En todo tiempo, en todo momento y en muchos aspectos vemos luchas y oposiciones. Oposiciones externas, como también el trabajo de pacificación y reconciliación entre dos grupos bien diferentes. El libro de los Hechos nos brinda claves sobre esa reconciliación comunitaria entre judíos y gentiles. Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias, cuando Él lo llena de poder a través de su espíritu. Esencialmente Dios tomó a un grupo de pescadores, los utilizó para poner al mundo de cabeza. Dios tomó a un asesino, aborrecedor de cristianos, y lo cambió en el evangelista cristiano más grande, el autor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Dios utilizó la persecución para producir la difusión más acelerada de una nueva fe en la historia del mundo. Dios puede y hace lo mismo a través de nosotros, cambiando nuestros corazones, llenándonos de poder por el Espíritu Santo y dándonos una pasión por difundir las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. Si tratamos de hacer estas cosas en nuestras propias fuerzas, fracasaremos. Al igual que los discípulos debemos esperarse llenos del poder del Espíritu y entonces ir en su poder a cumplir con la gran comisión. En el libro de los Hechos vemos a los apóstoles en acción. Los vemos orar, alabar a Dios, hacer milagros en el nombre de Cristo, pero sobre todo cumplir con la misión que Jesús les dio, ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas nos muestra la vida de las primeras comunidades cristianas. Muestra un ejemplo de los alcances del Evangelio de paz que habían aprendido de Jesús a raíz de la obra del Espíritu en Pentecostés. Toma esa forma de coinonía o vida compartida. Y entonces aquí tenemos que mirar bien porque al caminar sobre el libro de los Hechos podemos encontrar o distinguir dos actitudes. Una actitud es ese espíritu egoísta, enfatizado lo que es de uno mismo, lo propio, el individualismo, predominando el concepto de lo privado, propiedad fundamentalmente idólatra, pues se coloca el yo en el centro como elemento de mayor importancia. Encontramos que este espíritu fue rechazado por la comunidad de Jerusalén y después por las demás comunidades. Pero también qué hermoso porque vemos el otro espíritu, ese espíritu de fe, el de comunión, el de vida en común. Y entonces vemos una comunidad de paz, donde el individuo haya una realización plena, donde todo se compartía, donde ninguno era egoísta, porque como no era dueño de nada, pero a su vez era dueño de todo. Y cuando caminamos por el libro de los Hechos, encontramos que todo es paz, que esta obra evangelística pronto se vería marcada por una fuerte oposición por parte de los líderes religiosos de Israel. Y entonces empiezan a caminar esas oposiciones antagonistas. Y entonces encontramos a Pedro y Juan encarcelados. Y entonces se viene encima la oposición, la cárcel, los azotes y la muerte, como parte de la experiencia continua de los primeros testigos del Señor. Y es en este último punto de la persecución de los cristianos la muerte. Y entonces en la muerte podemos mirar al primer mártir. Y entonces vemos la escena de Esteban. Y podríamos decir que Esteban fue uno de los escogidos. Lo escogió la congregación para que fuera parte del primer grupo de diáconos de la iglesia de Jerusalén. Y Lucas tiene especial cuidado en relatar que Esteban era un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo. Realizaba obras de Dios, milagros entre el pueblo. Hasta que un día algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tantos sireneos como alejandrinos, los de Sicilia y los de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban.
Entonces empezaron a persuadir a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se está repitiendo ese círculo vicioso que se tenía. Ahora, ¿es un círculo vicioso que ha cambiado? No. Podemos seguir que a través de los tiempos ha sido igual. ¿Y qué hacen contra Esteban? Alborotan al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y todos caen sobre él. Lo arrestan y lo traen al concilio. Presentan testigos falsos. Y entonces empiezan a hablar que este hombre continuamente está en contra del lugar santo y de la ley. Y que le habían oído decir que el Nazareno, Jesús, destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que Moisés los dejó. Sí seguían las acusaciones falsas. Pero ¿qué pasa entonces? Esteban toma la palabra y les dio un resumen de la historia de Israel, con la finalidad de mostrarles que ellos y no él eran los que resistían a Dios. Ahora, cuando nosotros leemos el mensaje de Esteban, podríamos mirarlo más de cerca. Ustedes son tercos, incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, y así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. ¡Wow! Ya estamos viendo a Esteban lleno del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso testimonio! Y llega un momento en que Esteban afirma que veía los cielos abiertos y a Cristo de pie a la diestra del Padre. Y entonces todo esto lo lleva a la muerte. Lucas narra esos detalles de los últimos minutos. Y entonces nos dice que echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y entonces miren que la muerte de Esteban marcó el inicio del tiempo en que la iglesia sellaría en muchas ocasiones su testimonio de Cristo con su propia sangre. Esteban fue el primero de miles de testigos del Señor que morirían para testificar la verdad del Evangelio. Y es precisamente esto lo que terminó dándole el título de mártir. Ahora, ¿qué significa mártir? Significa testigo. Como todos los mártires, Esteban fue un testigo de su Señor, hasta el punto de la muerte. La valentía de Esteban ha sido un ejemplo para incontables creyentes, como podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Nosotros estaríamos en ese marco? A veces no vemos la comodidad que nosotros tenemos. Que nos critiquen, que de pronto hablen de nosotros. Pero una persecución como las que ellos vivieron. ¿Por qué crecieron tanto espiritualmente? Por la persecución que tuvieron. Porque cuando uno está en comodidad, ¿qué afán tiene? ¿Qué le preocupa? Nada. Pero si nosotros miramos la historia de la iglesia en general, pues vemos la persecución desde esa iglesia primitiva, desde esa iglesia casera, que les tocaba esconderse en catatumbas y todo este cuento. Y si nosotros seguimos caminando en la historia, Decio el emperador romano llegó al poder más o menos 200 años después del martirio de Esteban. ¿Y el qué quería hacer? Regresar al culto de los antiguos dioses, por lo que mandó que todos los habitantes del imperio hicieran sacrificio ante las deidades romanas, que todos quemaran incienso ante la estatua del emperador. ¿Se les hace conocido esto? Los que obedecieron obtendrían un certificado como prueba, pero tratarían como criminales a quienes se negaran y carecieran del certificado. Y podríamos mirar a Justo González, el historiador, porque él relata que muchas de las respuestas de los creyentes
fue de aceptación. Ahora, partiendo de la base que los tomó por sorpresa, los cristianos no tenían ni idea ante todo esto. Pero, ¿qué pasó? Que las generaciones que se habían formado bajo el peligro constante de la persecución ya habían pasado. Y las nuevas generaciones estaban listas para enfrentarse al martirio. Muchos corrieron a obedecer el edicto imperial tan pronto como supieron de él. Otros por algún tiempo se resistieron, firmes. Pero cuando fueron llevados ante los tribunales ofrecieron sacrificio ante los dioses. Otros con artimañas y con plata, pues obtuvieron los certificados falsos y pasaron de agache y no sacrificaron nada. Pero hay un grupo, un remanente que permaneció firme y afrontaron las torturas más crueles que les impusieron. Entonces mire que, aunque ello nos habla de un panorama de la primera comunidad y cómo fue creciendo y cómo fueron las persecuciones, cómo los fueron azotando, encarcelando, cómo Pablo, después de ser persecutor de la iglesia, pasa a ser el perseguido. Por lo tanto, él entendía lo que estaba viviendo. Y entonces vemos cómo va creciendo y cómo va ampliándose el panorama del mensaje de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la eclesia. Tú, yo, la reunión de todos. Y entonces, cualquiera de nosotros nos podríamos identificar con hechos. Y alguien me diría, no, pastor, yo soy cristiano. ¿Cuántas veces nosotros nos criticamos entre cristianos? ¿Cuántas veces hemos criticado al otro porque no hace o deja de hacer? ¿Cuántos no hemos buscado la paz y la reconciliación? Y entonces ahí en hecho nos muestra que no fue fácil para Pablo entrar a ser parte de la comunidad. Y se tuvo que reunir con Pedro y tenía que venir al concilio. Hizo tantas cosas. Y fue un hombre que tuvo que defender su ministerio. Porque según la gente no cumplía con esos preceptos que habían dado. Por eso él afirmaba que él había sido llamado por el Señor, había tenido su encuentro. Y tenía todos los títulos, pero también todas las señales para ser apóstol del Señor. ¿Y qué decir de Pedro? Estudiarlo en los evangelios y entonces lo vemos altivo, emocional, y ahora lo vemos un hombre entregado, cumpliendo la misión, luchando contra sus propias convicciones y muchas veces peleando por sus convicciones para terminar aceptando el direccionamiento del Señor. Entonces qué hermoso, porque todos nos podemos identificar, porque todos hemos sido como Pedro. Ahora, cuando yo digo como Pedro, pues entonces nos remontamos, entonces que sí que hemos negado al Señor, que no. También hemos sido como Pedros emocionales. Pero cuando nos ha tomado el Espíritu Santo también hemos sido firmes creyentes y hemos caminado con el Señor y hemos defendido la fe. De pronto no hemos sufrido el encarcelamiento físico, pero a veces sí la persecución sí. Entonces qué hermoso que tú puedas caminar por hechos y verlo desde esa perspectiva. ¿Cómo era el modelo del Señor? En este tiempo que estamos en casa, pues cuando tú caminas por hechos te das cuenta que el modelo del Señor era en las casas. Y entonces se reunían y empezaban a tener señales para conocerse. Y en la noche entonces eran todos iguales, así en la mañana fueran amos y esclavos.
Pero en la noche, romanos, gentiles y judíos eran iguales, hermanos entre sí, compartían el pan, compartían las oraciones, compartían las enseñanzas y estaban pendientes. Entonces qué hermoso ver la actividad que se desarrolló. Y de pronto es lo mismo que deberíamos hacer en este tiempo. Tú y yo y todos. Que ellos se reunían en la noche para fortalecerse, para poder resistir los días que les tocaba vivir. ¿No es lo mismo que tenemos que hacer nosotros? Con la diferencia que es que la reunión no termina en la madrugada, ¿no? Tú sientes sueño y vas y te acuestas y no tienes problema. Ellos terminaban de trabajar, se reunían y en la madrugada cada uno cogía para su casa y muchos llegaban a su casa a seguir en los quehaceres. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos distingue de estos hombres y mujeres comprometidos. Porque entendieron el amor y entendieron la coidonía y cómo debían comportarse unos con otros sin importar quiénes eran. Y los que servían en las casas romanas entonces empezaron a ser diferentes y a tener otra actitud. Y todo lo hacían en el nombre del Señor. Y entonces vemos cómo van procediendo y cómo se van formando y cómo van saliendo y cómo tienen que desplazarse. Todo por amor al Señor. Ese es el mismo amor que nosotros deberíamos tener. Porque es que es un desafío que tenemos hoy en día nosotros. Cuando tú caminas por Hechos, puedes mirar ese desafío a continuar la obra misionera. Esa obra es imposible sin el actuar del Espíritu Santo. Y entonces nos podemos evaluar qué estás haciendo con respecto a la obra misionera. Y entonces hay gente que quiere salir de misión y entonces quería ir a otra ciudad, a otro país. Tienes tu primera misión, tu familia, tu casa. Tienes la reunión en tu casa. Compartir la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor. Es lo más hermoso que hay porque es que es ahí donde tienes que dar testimonio. Tú puedes aparentar de ahí para afuera, pero en tu casa, donde saben quién eres, con tu familia, de pronto tú les hablas del Señor y ellos van a decir, ¿y este qué? Esos son de los desafíos que nos muestra el libro cuando caminamos con él. Y qué hermoso porque empezamos a ver los conflictos planteados. Y entonces tú y yo nos podemos ver identificados con los diferentes protagonistas. Hubo desavenencias entre Pedro y Pablo. Hubo regaños entre ellos. Y entonces muchas veces vemos que a Pedro le tuvieron que tirar las orejas porque era gentil con los gentiles y judío con los judíos. Entonces le dijeron, no señor, así no es. Tú vienes a exigir las cosas y o somos de una sola pieza o no lo somos. Y entonces empezó a actuar el celo. Y empieza a ver la aceptación. Y empieza a ver también esa crítica y esa pugna entre unos y otros. Pero también cómo la iglesia se va uniendo con los diferentes ataques. Porque es que el problema no era solo interno, sino también externo. Externamente los venían a atacar. Y ellos tenían que ir viendo toda esta parte en nuestras vidas.
Y de pronto podemos ir caminando y ir evaluando qué instancias hemos pasado. Porque muchos hemos pasado el primer amor, otros lo han perdido, otros están en los conflictos. Entonces miren cómo nos podemos ir identificando unos con otros con respecto a esa iglesia primitiva. De pronto tú eres el que has ofrecido la casa, es el que estás de anfitrión de la casa. Pero también puede ser el invitado porque es un hermano, es un tío, es un sobrino, tu papá, tu mamá, bueno, el que te invite a compartir, no solo en la mesa, sino también la palabra. Y puede haber algún Pablo que esté ciego y que necesite que le vengan a quitar las escamas de los ojos. O puede haber algún Pedro que está muy emocional y entonces tienen que venir a decirle las cosas. Por eso qué hermoso que nos podamos identificar y qué hermoso que podamos ser aquellos agentes de paz. Había egoísmo, pero también había solidaridad. Y los cristianos ayudaban a todos sin importar quiénes fueran. Ayudaban a los judíos, ayudaban a los extranjeros, ayudaban a los gentiles, porque empezaron a vivir el amor del Señor. Pero también encontraban que muchos se aprovechaban de las circunstancias y entonces los explotaban, aunque seguían siendo los egoístas de siempre. Muchos estaban haciendo negocio y sin embargo veían a los cristianos y entonces querían que los cristianos les trabajaran, les hicieran y de todo. Miren, es que yo no puedo decir que las épocas son cíclicas, pero muchas cosas no han cambiado. Si tú evalúas este tiempo, veníamos como en el tiempo de Noé. Y frenamos. Pero en nuestras casas también estamos viviendo muchas cosas. Yo hoy solo espero que tú estés viviendo al Señor. Que en tu casa estén viviendo al Señor. Que tú y yo seamos protagonistas en resolver crisis y no en armarlas. ¿Y sabes por qué? Porque toda crisis puede resolverse si hay personas consagradas, comprometidas con el Señor, donde tienen el objetivo claro de ser agentes de paz y reconciliación, donde no importa la situación, no van a acusar a la persona, sino van a mirar las actitudes. Eso hace parte de nuestro caminar cristiano. Si tú y yo lo aprendemos, va a ser diferente nuestra convivencia en la casa. Y si lo aprendemos, va a ser nuestra convivencia diferente en nuestra sociedad. Muchos quieren pelear, muchos quieren buscar. De nosotros depende la actitud que tomemos. Y esto lo podemos aprender. Y entonces vemos un Pedro emocional que antes no resistía nada, que el día que el Señor lo fueron a apresar, sacó la espada. Y aquí lo vemos manso y como un cordero, cumpliendo aquellas palabras que le dijo Jesús. Y entonces era un hombre que daba de lo que tenía. ¿Y qué tenía? El Espíritu Santo. Entonces tenemos mucho que aprender en nuestro caminar. Este es el tiempo para aprender que a pesar de las situaciones, porque no vivieron situaciones fáciles, siempre había un enemigo al asalto, siempre. Si iban camino al templo, si acababan de salir, siempre los estaban persiguiendo, siempre los estaban incitando. Pero ellos siempre aprendieron a caminar de la mano del Señor, en todas las circunstancias. Y entonces tenemos ejemplos hermosos cuando cantaron presos en la cárcel, cuando las cadenas cayeron, las puertas se abrieron
Y sin embargo ellos no salieron. Y ahí entonces dice que se convirtió el carcelero y toda la familia. ¿Qué nos está enseñando? Testimonio. ¿Qué nos está enseñando? Compromiso. Qué hermoso. Cuánta enseñanza podemos sacar. Y al evaluar podemos mirar si en nuestro corazón aún todavía hay egoísmo, hay idolatría y hay tantas cosas que no deberían existir. O qué hermoso porque podríamos examinar la solidaridad, el amor al prójimo, el compromiso con el prójimo. Hoy en día que tenemos tantas cosas. Hoy en día que tenemos a la mano poder ayudar, poder resolver. Hay gente que en este momento está clamando por un mercado, pero también necesita una oración. Y de pronto tú no tengas el mercado, pero tienes la oración. No te digo que ve y lo abraces, pero ¿sabes qué? Podrías darle esa paz que tanto se necesita. Y a veces podrías coger el WhatsApp y mandar un mensaje. Y de pronto en el momento no te lo van a contestar, pero más adelante te van a decir, oye, gracias, lo necesitaba. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Empieza a caminar de la mano de Él. Hechos nos enseña cómo es caminar con el Espíritu Santo. Hechos nos enseña que a pesar de las circunstancias, el Espíritu Santo nos dice qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir y cómo lo tenemos que hacer. Por eso yo te invito a que empieces a tomar ese desafío de hombres y mujeres como tú y como yo, comunes y corrientes, que se volvieron especiales en la mano del Señor. Porque es que no somos nosotros, es la presencia del Señor la que marca la diferencia. Es la presencia del Señor la que camina con nosotros. Y entonces ahí tú puedes marcar la diferencia. Después de estos 60 días, 50 y tantos días, hay gente que lo lleva con horas y minutos. Algo tuvo que suceder en nosotros. Tu corazón no puede ser el mismo. Tu mente no puede ser la misma. Y tu caminar no puede ser el mismo. Muchos están cuadrando qué hacer cuando puedan salir. Como aquellos caballos que se les abren las puertas y salen como desbocados. Muchos otros nos hemos tomado de la mano del Señor y esperaremos que el Señor nos diga qué debemos hacer. Eso también nos lo enseña Hechos. Eso nos muestra que el Señor siempre va a guiar nuestros pasos, siempre va a guiar nuestro caminar, que por más temperamento, que por más actitud, que por más cosas, siempre llegaremos al propósito del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Que de acuerdo a tu actitud vas a llegar más rápido o vas a demorar el proceso. Pero siempre vas a vivir el proceso en el Señor. Por eso, acepta el desafío que Hechos te plantea. Y aprende a ver la palabra del Señor en tu vida y no en tu historia. Porque hay gente que toma el libro como la historia de lo que vivieron esos hombres allá. No, no. Ese libro puede cambiar tu historia de los que estamos aquí. Por eso, míralo con detenimiento. Ponte en los zapatos de estos hombres y mujeres y empiezas a ver las dos caras de la moneda para poder caminar en el Señor. No los juzgues, no te juzgues, cambia. Para eso es que es la palabra del Señor.
para que cuando tú lo leas y no te ha pasado, que no te pase. Que si te ha pasado, para que arregles tu caminar, pero siempre para que te pongas a cuentas con el Señor. Alguien me dijo, pastor, yo no he entendido qué has hecho en estos 2 días, en esta semana, en este tiempo. Yo le dije, caminar en la palabra del Señor, porque hay muchos que no han querido hacerlo, que les ha costado trabajo hacerlo, y los estamos tratando de llevar a la palabra del Señor para que no la miren como algo distante, sino para que la miren como ese caminar o debemos mejorar. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque una y otra vez, Padre misericordioso, nos lleva, Señor Padre Santo, de tu mano. Padre bueno, que podamos tomar ese desafío en nuestras manos, Padre misericordioso, para ser forjadores de paz y de reconciliación. Para que tengamos un corazón, Padre misericordioso, dispuesto a perdonar, Padre amado. Para que veamos las actitudes y no las personas. Porque cuando nosotros vemos las actitudes, podemos entender mejor a las personas. Pero cuando vemos las personas, empezamos a llenarnos de rencor y no vamos a poder ni siquiera mirarlas. Papito Dios, haznos entender, Padre misericordioso, que lo que las personas votan, dan, es lo que tienen, no lo que quieren hacer con nosotros. De nosotros depende si los dejamos entrar o los dejamos en la puerta. Por eso, Padre bueno, gracias, Señor, porque una y otra vez, Señor, te revelas a nosotros en tu palabra. Podemos aprender para nuestro caminar, para nuestra vida diaria y para nuestra familia. Papito Dios, que ese plan que tú tienes original, Padre misericordioso, de esas iglesias caseras, nosotros podamos ser partes cada día, Padre misericordioso, y que nuestra casa sea un templo para ti, Padre misericordioso, donde tú puedas habitar, Señor, y donde podamos compartir tu palabra. Papito Dios, pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos que necesitan de tu presencia, de un milagro, Señor Padre misericordioso, que necesitan un médico, y qué mejor que tú, Padre amado, qué mejor que tu Hijo, Padre misericordioso, y qué mejor que el Espíritu Santo, Padre bueno. Por eso hoy los ponemos en tus manos, Padre misericordioso. Pero también, Padre Santo, ponemos esos corazones que necesitan en tantas áreas, Padre amado, para que tú les guíes, Señor, en el examen y puedan ellos remediar su caminar, restaurar esa relación contigo y poder estar de tu mano. Gracias, Padre bueno. A ti, Padre misericordioso, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y toma el desafío, porque la palabra de Dios es para ti, es para mí, para que podamos vivir en bendición. Por eso, no escatimes en el desafío que nos pone la palabra desde Hechos y empieza a caminar en ese libro maravilloso. Buena noche, el Señor les bendiga.